Vamos a dar inicio, hermanos, si les parece bien, a este tiempo de enseñanza. Hoy es un día que tenemos una enseñanza bastante interesante. No que las demás no lo sean, pero que ahorita iremos profundizando y les iré explicando el porqué de este día. Es un día especial en este tiempo de enseñanza como iglesia de Cristo. Pero si le parece bien, vamos a orar primeramente. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, tu amor, misericordia, fidelidad que tienes en todo momento, Señor, para con nosotros. Hoy te pido que bendigas a cada familia, Señor, que se encuentra en sus hogares o donde quiera que se encuentre, y que seas tú hablándoles, que seas tú, Señor, tocando el corazón, tocando el alma, cambiando, Señor, nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, para poder agradarte cada día más. Ayúdame a expresar las ideas de tu palabra de manera clara, Señor, y precisa, Padre, para que podamos ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor, por todos, aún, Señor, aquellos que van a escuchar esta enseñanza tiempo después, en el momento que la estén escuchando, Señor, que tu presencia les ministre, mi Dios. Tú les conoces quiénes van a ser, Señor, y tú estás ahí con ellos, y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado hablando sobre los atributos de Dios y seguiremos hablando sobre este tema. Es un tema muy hermoso, esto de conocer a nuestro Dios, de saber en quién estamos creyendo, cómo es en quien creemos y por qué estamos creyendo. Y a pesar de que en el YouTube aparece con otro título, la verdad es que estamos hablando de los atributos de Dios, ¿sí? Más bien es más preciso decir que estamos hablando de los atributos de Dios. Cosa importante que el cristiano, el creyente, conozca los atributos de nuestro Dios. Y hoy hablaremos de una idea que está implícita en la palabra y que creo yo que nos servirá como un parteaguas, hermanos. Este tema, hablar de esto, ¿sí?, en esta serie, va a ser un parteaguas en esta serie. Es decir, hoy vamos a terminar con una etapa, la primera parte de los atributos de Dios con este tema, pero este tema nos da la pauta para iniciar la segunda etapa de hablar, de conocer, disculpen, los atributos de nuestro Dios, ¿sí? Esta serie, en lo personal, ha sido de mucha bendición. Estamos hablando de doctrina, hermano, ¿sí? Y quiero que usted pueda comprender esto. Desde hace algunos meses, tanto en la iglesia local como la iglesia a la distancia que nos ha estado siguiendo las enseñanzas de estos últimos, no sé, año, 2 años, hemos estado hablando por guianza de Dios, hermano, asuntos doctrinales, porque una iglesia que no tiene doctrina y una iglesia donde no se predica doctrina está construyendo sobre la arena, porque la doctrina es el fundamento firme, que, como dijimos hace tiempo, esa doctrina, esos fundamentos fueron establecidos por los sumos apóstoles, ¿sí? Usted recordará todo esto. Pero al estar hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de doctrina pura. Y es necesario que para que un creyente sea un creyente para toda la vida, y no solamente por algún tiempo y luego se desinfle su fe y diga que es cristiano pero vive como que no lo es, así no, sino un creyente que sea creyente para toda la vida, hijo de Dios para toda la vida. Hablo también hasta de la vida eterna. Este tema es muy especial, ¿sí? Y como les decía, vamos a terminar esta primera etapa, y el próximo domingo, si así Dios lo permite, y si hoy logramos terminar esta etapa, ¿sí?, este tema, ¿sí?, comenzaremos el próximo domingo a ver
de las doctrinas también más hermosas de nuestro Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que estamos hablando y de qué vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la Trinidad. La Trinidad. Dios, nuestro Dios, es un Dios trino. Y vamos a ir poco a poco entendiendo esto. Mire, la Trinidad es una doctrina que para algunos es difícil comprender, ya que, como mencioné el domingo pasado, los atributos de Dios son infinitos, pero Él nos ha permitido conocer algunos atributos que podemos comprender, porque hay otros que no tenemos la capacidad de comprender y que están reservados, yo considero que para la eternidad. Cuando estemos con Dios tendremos la capacidad de entender, ¿sí? Pero por lo pronto hay doctrinas disculpe, de Dios, hay atributos de Dios que nos han sido revelados, pero hay otros que no. Entonces, en la palabra de Dios hablamos de aquellos que nos han sido revelados, que podemos comprender. Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina. La doctrina de la Trinidad, y válgame la comparación que voy a hacer, pero así la entiendo yo, de alguna forma y desde una perspectiva, ¿sí? En cuanto a comprensión de Dios, en cuanto a entender a Dios. ¿Qué tiene que ver la doctrina de la Trinidad? Discúlpeme, para entender más de Dios. Pero yo la comparo con esto, y permítame el ejemplo, válgame el ejemplo, ¿sí? La doctrina de la Trinidad yo la comparo con echar un vistazo, discúlpeme, traemos un poco de alergia. Echar un vistazo a un cuarto a través de aquellas cerraduras. ¿Recuerda aquellas cerraduras grandes donde entraba aquella llave como la que se usaba en los roperos, en los guardarropas, de allá, de los abuelos? ¿Sí? Tal vez algunos todavía tengan esos roperos, que era un orificio grande y que se podía ver a través de esa cerradura. Yo recuerdo de niño que en el cuarto donde dormía, a pesar de que la puerta siempre estaba abierta, en alguna ocasión que se cerró, tenía precisamente esa cerradura, aquella cerradura antigua, y de esas llaves que tenían solamente como un dientito en la punta. Usted sabe a cuál me refiero, ¿verdad? Tal vez los chamacos no, pero ahí papás, abuelos, ayúdenme a explicarles de qué se trata. Eran unas cerraduras donde probablemente medían el círculo principal, tal vez unos 3-4 milímetros, pero que te permitían ver hacia adentro del cuarto, ¿sí? Podías echar un vistazo a través de esa cerradura. Aunque no alcanzábamos a ver todo, no podíamos comprender todo lo que estaba sucediendo de aquel lado de la puerta, ¿sí? Pero sí nos daba una idea de qué había adentro, de qué había cruzando la puerta. Y esta es la idea que yo tengo de esta doctrina de la Trinidad. No podemos entender todo, pero sí nos va a ayudar en gran manera, hermanos, para entender cosas que ahorita tal vez nos quedamos así como pensando, como que no entendemos al 100%. Comprender la doctrina de la Trinidad nos ayudará a comprender más sobre nuestro Dios. Es una doctrina preciosa. Conocer sobre la naturaleza trina de Dios, hermano, expande nuestro entendimiento de Él. Si comprendemos esta doctrina, le vamos a conocer, le vamos a entender más, hermano, y nos va a dar pie para poder profundizar. Quise dejar esta doctrina al final de esta primera etapa por ser una doctrina no complicada, tal vez no es difícil, pero si es una doctrina que ha sido muy atacada.
y que en la cual se ha tratado de decir que es falsa, que no es cierta, por muchas sectas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esto. Mire, es una doctrina de alguna manera misteriosa, son misterios de Dios. Pero nuestro Dios, trino, ¿sí? Y trino se refiere a 3 personas. Trinidad, Dios trino, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo. Nuestro Padre, nuestro Salvador, el Hijo y el Espíritu Santo conforman a Dios trino, conforman esta Trinidad. Y esto es hermoso y es digno de nuestra admiración, hermano, es digno de dedicarle tiempo. Y hace toda la diferencia del mundo el hecho de que Dios no es un Dios solitario. Todos los dioses falsos son dioses solitarios. Nuestro Dios, que es el Dios verdadero, no lo es. Entonces, una de las características de los dioses falsos es que son solitarios. ¿Sí? Y nuestro Dios realmente es una Trinidad en unidad. Existe en amor y comunión eternos, que extiende ese amor hacia nosotros. De allí parte, hablé el domingo pasado acerca del amor de Dios y cómo es el amor único que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Recuerda esto? ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? Yo espero que sí. Y este amor, hermano, es la base de todo el amor. El amor que existe entre ellos, que va mucho más allá de ponerle un título. Yo le llamé amor único, porque solamente es entre ellos. Es la base del amor, hermano, que existe de Dios para nosotros también. Y no exagero cuando digo que la Trinidad diferencia. Fíjate en esto, esto es fuerte. La Trinidad, o sea, creer, entender, aceptar la Trinidad, hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Hay muchos que se dicen ser cristianos. Ahorita todo el mundo dice que es cristiano. ¿Sí? Puede ser mormón, puede ser adventista, puede ser católico, puede ser ya ni sé de cuál, porque hay un montón. Y esto sin contar a las iglesias apóstatas que han dejado la fe en Cristo Jesús y que han permitido que el humanismo entre a la iglesia, creando falsas doctrinas de hombres, ¿sí? Que no vienen en la palabra de Dios, que no son parte de la doctrina que establecieron los sumos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que anduvieron con Él, incluido en este caso Pablo, que ya hablamos de esto, entonces no quiero distraer el tema. Estamos con la Trinidad. Entonces, ¿cómo es que un cristiano verdadero puede diferenciarse de un cristiano falso? Al cristiano falso no creer en la Trinidad es muy fácil. La Trinidad, hermanos, considera a Dios en 3 personas. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios también, y el Espíritu Santo es Dios también. Y cualquier doctrina que enseñe que alguno de los 3 no es Dios, no es cristiana, no es una iglesia de Cristo realmente. Y me refiero a iglesia de Cristo en cuestión universal, ¿sí? Sea de la denominación que sea cuadrangular, sea asambleas de Dios, sea iglesia de Dios, de la que sea, ¿no? Aquí, hermanos, hay iglesias que han apostatado de la fe de todas las denominaciones, lamentablemente, y cada vez son más. ¿Por qué? Porque una iglesia que es apóstata va a compartir el pastor. Acuérdate que la apostasía entra por el pastor, no entra por ningún miembro de la iglesia, entra por la cabeza.
Y ese pastor va a predicar lo que el pueblo quiere escuchar. Pero como hijos y siervos de Dios, hermano, tenemos la responsabilidad, usted y yo, de predicar no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita escuchar. ¿Para qué? Para ser salvos, hermanos. Y esto es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero con la doctrina, ¿sí?, que fue establecida por los sumos apóstoles y que fue explicada, ¿sí? Esos detalles le fueron otorgados al apóstol Pablo. Pero bueno, hemos hablado de esto anteriormente. Usted puede buscar los videos en YouTube de estas enseñanzas. Ahí en YouTube, Esperanza de Vida Sonora. Esperanza de Vida Sonora. Así búsquelo en YouTube. Que no se le olvide el Sonora al final. Pero bueno, la doctrina de la Trinidad. Esta es la diferencia, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús y el Espíritu Santo son Dios? ¿Tú crees que ellos son Dios? Yo sí. Pero bueno, veamos la Trinidad. Considero que vamos a utilizar en esta explicación 3 preguntas muy comunes para tratar de ir adentrándonos. Ahora, no voy a dar por cerrado este tema, ya que tenemos que estudiar a las 3 personas de la Trinidad para poder tener una comprensión mayor. Pero quiero poner una base, ¿sí? En base a la palabra, ¿sí? Para poder tener una mejor comprensión de lo que vamos a comenzar a hablar. Y mire, vamos a comenzar a profundizar. Si usted está escuchando este video y no ha escuchado los 8 anteriores, si no recuerdo mal, por favor ponga pausa aquí y usted vaya a escuchar los 8 videos anteriores de esta serie, por favor. ¿Sí? Porque no podemos entrar de golpe a algo que tal vez pueda confundirte. Pero para aquellos que hemos estado estudiando y poniendo bases acerca de estas doctrinas que son indispensables en la vida de cualquier creyente, hermano, ¿sí? Vamos a entrar en materia con 3 preguntas a las cuales trataremos de dar respuesta, no nosotros, sino la palabra de Dios. Y la primera pregunta es, ¿qué significa la doctrina de la Trinidad? ¿Qué significa la doctrina de la Trinidad? Mire, Dios existe eternamente como 3 personas. Ha existido eternamente siempre como 3 personas. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas 3 personas son o es completamente Dios. Pero existe un solo Dios. Y estamos hablando de que las 3 personas son Dios y la palabra nos dice que solo existe un Dios. ¿Se fija cómo chocan las ideas de manera racional? Por eso es necesario que vayamos poco a poco. Esto quiere decir, hermano, que Dios es uno solo en esencia. Por lo que podemos afirmar en base a lo que la Biblia dice, que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, en sustancia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Al Padre. El Hijo y el Espíritu Santo son igual en esencia al Padre. Es decir, que existe un solo ser conocido como Dios. Solamente hay un Dios. Y la palabra es muy clara en esto. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Al principio de la Biblia, en el Pentateuco. Es el 5º libro. Gloria a Dios. Deuteronomio 6:4. Para cuando fueron dichas estas palabras, o escritas, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde que son eternos ellos, ¿ok? Y mire lo que dice
esta palabra, dice Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel. Recuerde que usted y yo somos el Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios. ¿Ok? Dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un Dios. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Gloria a Cristo. Vamos a esperarnos. Isaías 45:5. Yo quiero que usted vea con sus propios ojos lo que dice la palabra respecto a esto. Es importante. Recuerde que la palabra de Dios, hermano, es el alimento para usted y para mí, al igual que la oración, al igual que el congregarnos, que ahorita no lo estamos pudiendo hacer de manera física, pero sí estamos en unidad, ¿sí? Y hay comunión, mientras que lo está buscando, ¿verdad? Isaías 45:5. ¿Y por qué digo que hay comunión? Porque si usted analiza la palabra comunión, viene de dos palabras, común y unión. Y usted y yo estamos unidos porque tenemos algo en común. Así que estamos en una comunión, y esa comunión es a través del Espíritu Santo, que fue lograda por nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea toda la gloria. Ok, Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí, dijo Jehová. Y luego en el versículo 21, ahí mismo, Isaías 45:21, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Nos queda claro, hermano, que solamente hay un Dios, ¿sí? Y no hay otro Dios fuera de él? ¿Ok? Ya dijimos que nuestro Dios es una unidad de tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Conceptos complicados para nuestro razonamiento, ¿sí? Porque estamos hablando de que son uno solo, pero son tres personas distintas, pero uno no es el otro. Por tanto, las tres personas de la Trinidad son distintas eternamente. No son simples formas que Dios haya adoptado en distintas etapas de la historia bíblica o de la historia de la humanidad o de la creación. Han existido como un solo Dios desde siempre y en completo amor y unidad. Esto, hermano, es muy importante, ¿sí? Y yo espero que usted vaya analizando esto. Si se queda así como que, ay, no comprendí bien, al ratito que subamos a YouTube o si está en el Facebook, regrese esta enseñanza, regrese este pedazo y dele escúchelo las veces que sea necesario. Pero por cuestiones de tiempo vamos a seguir adelante. Así que aprovechemos la tecnología, y si a usted no le quedó claro esto, vuelva a escucharlo 2 o 3 veces y va a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos la segunda pregunta. La primera fue, ¿qué significa la doctrina de la Trinidad? La segunda pregunta es, en la Biblia, ¿dónde se enseña la doctrina de la Trinidad? Una pregunta muy recurrente o muy utilizada por personas de doctrinas equivocadas, ¿sí? Que tratan de utilizar esto a manera de ataque a aquellos que vivimos el Evangelio y que hemos estudiado la palabra de Dios y creemos y sabemos acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces, en la Biblia, ¿dónde se enseña de esta doctrina de la Trinidad? Es una excelente pregunta. Para iniciar, hermano, déjeme comentarle
que en la Biblia no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Así que usted no se vaya ahí a la concordancia y comience a buscar Trinidad, Trinidad, Trinidad para ver en qué versículo viene. No viene en ninguna parte de la palabra de Dios la palabra solamente, Trinidad. ¿Sí? Esta palabra se cree que fue empleada por primera vez por un escritor que fue de la segunda generación después de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, llamado Tertuliano. ¿Sí? Pero bueno, este es un dato solamente. Pero en verdad, hermano, que esta palabra de Trinidad, para usted y para mí, resulta ser una palabra muy útil porque nos ayuda a ilustrar la unicidad de Dios. ¿Sí? Trinidad. Resume todo lo que la Escritura habla con respecto a la relación de la deidad, o sea, de Dios. La Biblia enseña claramente que solo hay un Dios, y ya vimos los versículos. Como ya hemos visto anteriormente en estos versículos que leímos, Dios dice, aclara y defiende, el Padre, en este caso Jehová, que solo hay un Dios verdadero, solo existe un Dios, ¿sí? Y que ese Dios es uno, ¿ok? Son cosas distintas. Okay. Gloria al Señor. Sin embargo, hermanos, la palabra también enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, a pesar de que solamente hay un Dios, pero la palabra dice, y en los versículos que leímos, da dos ideas distintas, que pareciera que dicen lo mismo, pero no dice lo mismo. ¿Sí? Dice la palabra ahí que leímos en Deuteronomio 6:4, dice, Jehová uno es. Fíjese, Jehová uno es. Como uniendo, ¿sí?, varias cosas y diciendo, pero es uno. No está diciendo solo hay un Jehová. No está diciendo solamente hay un Dios. Sino está diciendo, espero que esté conmigo en esto, Jehová es uno. O sea, no son varios, es uno solo. Fíjese en esta idea. Y después también aclara y dice, ahí en Isaías, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios, no hay más Dios que yo. ¿Ok? Son dos ideas distintas. Hay un solo Dios, pero nuestro Dios es uno solo. Son dos cosas distintas que yo espero que me esté acompañando. Le digo, estas son cosas que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Yo sé que el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos lleva a este entendimiento. ¿Sí? Ahora, le vuelvo a recordar, esto lo vamos a ir desmenuzando, hermano. Esto solamente es como una introducción que nos da pie a la segunda etapa de los atributos de Dios, donde vamos a hablar de todo esto. Gloria al Señor. No hay mucha controversia con la gente de cualquier tipo de doctrina, incluidas las doctrinas equivocadas, y a esas me refiero, las doctrinas de error, ¿sí? No, cuando usted platica con ellos y les dice que Jehová, que el Padre es Dios, en la mayoría no hay ningún problema, no hay ninguna controversia. Pero lo difícil, ¿sí?, comienza cuando decimos que Jesús es Dios también. Cuando decimos que el Espíritu Santo es Dios también. Muchos solamente quieren poner al Señor Jesús como un profeta más. Ese fue el argumento en el tiempo del Señor Jesús y de los apóstoles. Ellos decían, pues fue un profeta. Los mismos israelitas hasta la fecha de hoy, y me refiero a aquellos que no han aceptado que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios también Jesús, ellos dicen que fue un profeta, que fue un buen hombre, ¿sí? Como lo fueron otros tantos.
¿sí? Pero Jesús es Dios, ¿sí? Ahora, Jesucristo reconoce al Padre como Dios en el Padre Nuestro. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero la Escritura enseña que el Hijo y el Espíritu Santo también son Dios. Y esto lo enseña la Biblia, hermano. La Escritura. Aunque exploraremos los versículos y muchos detalles en las próximas clases, porque la segunda etapa de este estudio, hermano, vamos a hablar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De los atributos particulares de las funciones, y por eso le digo, es importante que no perdamos el hilo de estas enseñanzas, y si no las ha escuchado de un principio, váyase al principio, porque si no va a batallar mucho para entender todo esto y puede tener confusión a su vida. Entonces, Cristo y el Espíritu Santo también son Dios, pero esto lo iremos viendo más adelante. Y solamente voy a hacer unas menciones, porque más adelante vamos a comenzar a profundizar en esto. Pero por ejemplo, Jesús es el verbo de Dios. ¿Qué significa? Pues que Él es Dios. Esto lo encontramos ahí en el libro de Juan 1, del 1 al 4. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Solamente le estoy dando un adelanto de lo que vamos a ver. El Señor Jesucristo es llamado Dios fuerte en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Apúntelo solamente, no esté buscándolo. Ahorita solamente apúntelo al terminar la clase, estúdielo. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también es llamado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Anote solamente los versículos. Tito 2:13. Mire, el Hijo, el Señor Jesucristo, perdona los pecados y acepta adoración. ¿Y sabe qué? Solamente Dios puede hacer ambas cosas. Perdonar pecados y aceptar adoración. Y lo vemos en historias diversas en la palabra de Dios que iremos, si Dios lo permite, si Cristo no viene antes y si Él nos presta vida, las iremos viendo en los próximos domingos. Yo de veras le recomiendo que todo esto usted lo vaya analizando y si algo no ha entendido, repase las lecciones anteriores, hermano. Gloria al Señor. Ahora, por otro lado, el Espíritu Santo está presente en todas partes, como lo dice el Salmo 139, que tampoco lo leeremos. Pero léalo usted al terminar. Salmo 139. El Espíritu Santo está en todas partes. Él comprende y revela los pensamientos de Dios. ¿Sí? Y esto lo vemos ahí en Corintios. Corintios habla mucho de esto. Crea vida. Dice en Génesis 1. El Espíritu Santo crea vida. Y hay muchos más detalles que vamos a ir viendo en la tercera etapa, si Dios así lo permite, donde hablaremos del Espíritu Santo. ¿Sí? Son cosas muy, muy interesantes que son necesarias para usted y para mí. Porque esto pone los cimientos, hermano, para cristianos, para que seamos cristianos para toda la vida. Gloria al Señor. Por último, observaremos que hay varios pasajes claves donde vemos mencionadas a las tres personas de la Trinidad y en conjunto, ¿sí? Y diferenciadas una de la otra. Están mencionadas, pero están diferenciadas. Por ejemplo, San Mateo 3:16. Ese sí, acompáñeme. San Mateo 3:16. No entramos a los otros porque es hablar de Jesús, es hablar del Espíritu Santo por separado. Eso lo haremos más adelante. Ahorita estamos con la Trinidad, así que los tres juntos, ¿ok? Mateo 3:16. Este pasaje, este momento, yo creo que es uno de los más hermosos y conocidos,
que es cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, ¿sí? Y inicia ese ministerio a causa de la aprobación del Padre. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 3:16 dice, y Jesús, ya vemos al Señor Jesucristo, al Hijo. Después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿a quién? Al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, obviamente, ¿sí? Que descendía como paloma y venía sobre él. Ya vimos a dos, a Jesús y al Espíritu Santo. Dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló desde los cielos? El Padre. La Trinidad, hermanos, ahí está de una manera que no se puede negar. Está el Señor Jesús, ¿sí?, siendo reconocido, ¿sí?, como por el Padre, y recibiendo la unción, es decir, la autoridad. Recuerde que unción es autoridad, ¿sí? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre ha sido el testigo de todas las cosas, ¿sí?, en lo que ha sucedido y en lo que ha hecho el Padre y el propio Señor Jesucristo. Aquí las tres personas de la deidad desempeñan roles distintos. Dios el Padre habla desde el cielo. Dios el Hijo es bautizado para cumplir la voluntad del Padre, y Dios el Espíritu Santo unge al Hijo para autorizar su ministerio, siendo el Espíritu Santo la propia unción. Sabemos que el ungir ya con aceite y todo eso, hermanos, solamente es, nos dice la palabra de Dios ahí en Santiago, para cuando alguien está enfermo. La unción la recibimos a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor Jesús. En Mateo 28:19 es otro lugar donde vemos la Trinidad muy claramente. Mateo 28:19. Gloria a Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, esto lo dijo el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos un dato bien interesante que yo quiero que usted note. Y si usted hace anotaciones, esto es no lo puede dejar de tomar en cuenta. El Señor Jesucristo, Él no dijo en la Biblia, al mencionar esto, Él no dijo bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo en los nombres, como si se tratara de tres personas distintas, sino que Él solamente dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son uno solo. De otra manera hubiera dicho en los nombres, pero no dijo así, dijo en el nombre. O su Biblia dice distinto. Tal vez la mía trae algún error. Pero si su Biblia dice en el nombre, está hablando de una sola persona. Entonces la Trinidad es una doctrina bíblica de principio a fin. No es algo que podamos descifrar por nuestra propia cuenta. Es más, no existe un tipo de comparación que sea precisa como para explicar o para poder entender la profundidad de la Trinidad. Pero
hablaremos y estamos hablando acerca de las cosas que sí podemos entender, hermano, y que creo que son suficientes como para poder poner estos cimientos, ¿sí? Hay ejemplos para acerca de la Trinidad que aún así se quedan demasiado cortos. Pero yo creo que considero que el ejemplo más utilizado, y tal vez usted lo ha escuchado o se lo ha dicho a alguien, ¿sí? Es el ejemplo de un triángulo, una figura geométrica de un triángulo. El triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Pero, ¿acaso son 3 figuras geométricas en una? No. Tiene 3 lados, pero es solamente una figura geométrica. Entonces, válgame lo escaso del ejemplo comparado a la Trinidad, a la grandeza y profundidad de la Trinidad, pero válgame este ejemplo, ¿sí? Si usted quita uno de esos lados de del triángulo, ya no es triángulo, ¿sí? Un solo lado no es triángulo. Los 3 son un triángulo. Cada uno tiene una función, cada uno tiene características distintas tal vez, ¿sí? Pero conforman una sola figura geométrica. Y como le digo, discúlpeme, me avergüenza de alguna forma hacer esta comparación. Pero si usted me lo permite, ¿sí? Solamente hago este comentario porque tal vez usted lo ha escuchado. O tal vez usted a veces no haya cómo explicárselo a alguien. De manera que solamente está con su razonamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, pasemos adelante de esto, hermano. Veamos la tercera pregunta. Y que no es menos importante. La tercera pregunta es: ¿por qué la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué la doctrina de la Trinidad es importante? ¿Por qué importa? Digamos de manera sencilla que la naturaleza trina de Dios no debería hacernos huir de Dios, sino al contrario, debería hacernos correr hacia Él. Por eso es importante conocerla, ¿sí? Porque nuestro Dios trino, ¿sí?, es amoroso, es creador, redentor y dador de vida. Y todo eso es porque es un Dios trino. Amén. La Trinidad nos ayuda a entender que Dios no está solo. Él no creó el universo porque necesitara compañía, porque necesitara amigos, porque necesitara alguien a quien llamar hijo. No creó ni a los propios ángeles, ¿sí?, para esto, porque Dios estaba solo. No, nuestro Dios jamás ha estado solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya se disfrutaban de una perfecta comunión. En otras palabras, Dios no necesitaba crearnos para ser un Dios amoroso. Por eso es que los dioses falsos, ¿sí?, y todo Dios falso es de una sola persona, aunque le quieran atribuir más, son más cosas falsas. En caso de que haya algunos que así lo afirmen, ¿sí? Como el caso de Alá. Y hago esta aclaración, cuando usted escucha que alguien dice, no, es que Alá lo hizo en el nombre de Alá. Y yo he escuchado a varios cristianos que dicen, es que Alá es Jehová. No, discúlpenme, no, de ninguna forma. De ninguna manera. Jehová dijo que solamente Él es único. Él es uno, no hay otro. ¿Ok? Y el nombre del Padre en este caso, ¿sí?, que a es al que tratan de decir que es Alá. Discúlpeme, pero esto es una mentirototota. ¿Sí? Esto es una falsedad. Jehová y Alá no es la misma persona. Alá no es Dios, es un Dios falso. ¿Sí? Y Alá en el Islam jamás podría ser eternamente amoroso porque no tendría nadie más a quien amar. Y en el caso de nuestro Dios, sí,
Porque por la eternidad, ¿sí? En el pasado eterno, en el presente y en el futuro eterno, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, siempre ha habido un amor único entre ellos. Y ese amor es suficiente, es tan grande, tan perfecto, que no había necesidad de decir, es que yo necesito a alguien para poder amar o ser amado. Me siento tan solo, tan vacío, porque no he podido saber lo que es amar a alguien. No, en el caso de Dios, jamás de la eternidad, pasada y futura, jamás ha existido ni existirá eso. Nuestro Dios es trino y ese amor único, que le llamamos, por decirlo de alguna forma, la clase pasada así, que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre ha existido. ¿Sí? Él no necesitaba tampoco una creación para ser amoroso. Él siempre ha sido una fuente de amor. ¿Por qué? Porque es un Dios trino, en el cual fluye constantemente un amor único que tú y yo, hermano, disfrutamos. Ay, es que no sé cómo será. Mira, ¿has sentido el amor de Dios? Estás participando de ese amor. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada de ese amor especial que Dios tiene para sus hijos? ¿Sí? Fluye de la Trinidad, hermano. De ese amor que se tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos son la fuente. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Y cuando dice Dios, está hablando de la Trinidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Padre, fíjese cómo actúa Dios en la Trinidad, Dios Trino. El Padre nos predestina para ser adoptados como sus hijos. ¿Ok? Es decir, Él nos escogió, nos conoció. ¿Sí? No somos recién conocidos por el Padre desde hace unos años que le entregamos la vida a Cristo. No. Él nos conocía desde antes. ¿Sí? Porque recuerde que Él tiene un conocimiento total de todo el pasado, presente y futuro. Entonces, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos. El Padre. El Hijo derramó su sangre para redimirnos después de que la humanidad cayó en pecado. Y el Espíritu Santo es el que sella nuestro ser, nuestra alma, ¿sí? Como muestra de que somos herederos juntamente con el Señor Jesucristo. Así que si por algo debemos adorar a nuestro Dios, es por la obra de nuestro Dios que hace constantemente de manera trinitaria. Adoremos y amemos a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos la grandeza, la profundidad que hay en nuestro Dios desde el pasado eterno. Y esto son bases que estamos poniendo, hermano. Poco a poco iremos desglosando detalles que tal vez pudieron haberse quedado así como que incompletos. No están incompletos, son bases. ¿Sí? Son bases. Yo quiero dar una introducción a lo que continúa y esta es la manera en la que en la que he querido hacerlo. Hermano, a manera de conclusión, qué hermoso regalo de nuestro Dios. Qué hermoso regalo esto. ¿Por qué? Porque tenemos Padre en el cielo que se encarga de sus hijos. Tenemos Padre, tienes Padre en el cielo que se encarga de ti. Tenemos un Señor y Salvador que vive en nuestro corazón y que nos dio la vida eterna, llamado el Señor Jesucristo, que es el Hijo y que es Dios también. ¿Sí? Y no solamente nos quedamos ahí, sino que además tenemos la compañía presencial del Espíritu Santo
que nos acompaña en todo momento y que nos ha sellado como hijos de Dios. Y que además ese sello nos da garantía de ser coherederos con el Hijo, con el Señor Jesucristo, asegurándonos así, hermanos, un nuevo nacimiento en Cristo. Dígame si nuestro Dios no ha cubierto todos los flancos en nuestra vida presente y futura. Dios es bueno. Dios es un Dios completo. Y que, como le dije al principio, esto que estamos hablando de la Trinidad, recuerda, tal vez ahorita los pensamientos están ahí agolpándose, ¿sí? Tal vez hay cosas que no me quedó claro esto, no me quedó claro aquello. Recuerda lo que dije al principio. ¿Y por qué hice esta comparación? Hablar de la Trinidad es como asomarse a ese orificio, ¿sí?, de la cerradura, donde podemos ver el cuarto que está, ¿sí?, de aquel lado. No alcanzamos a ver todo, pero sí nos damos idea de muchas cosas. Comprender esta doctrina, ¿sí?, o iniciar a comprenderla, porque esto nos va a llevar un tiempo, va a ayudarnos a entender en quién estamos confiando, a quién le hemos entregado nuestra vida. Mira, he conocido cristianos que se avergüenzan de ser hijos de Dios. Como si ser ateo, como si ser de otra falsa doctrina, esos cristianos pensaran que ellos están mejor porque son más, ¿sí?, o ellos están en lo correcto. Y hay cristianos que hasta esconden su fe. Y les da vergüenza decir que son cristianos porque no tienen un entendimiento de quién está bien y quién está mal. Nosotros, hermanos, si vivimos conforme la palabra de Dios, ¿sí?, y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos nacido de nuevo, pueden ser 1000 contra usted y usted sigue estando bien. Y el poderoso de Israel sigue estando de su lado. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Si el Señor te ha escogido a ti, te ha escogido con propósitos. Y uno de esos propósitos es que seas luz en medio de la oscuridad. Es que seamos la sal que da sabor a esta tierra, a esta sociedad, hermano. ¿Sabe que la sociedad no se ha corrompido más a causa de la iglesia de Cristo en este mundo? Si la iglesia del Señor Jesús, que somos tú y yo, ¿sí?, dejamos de vivir conforme a la palabra, es decir, perdemos el sabor, como la sal cuando pierde el sabor. ¿Ha probado esa sal? Porque la sal tiene un tiempo, por diversos factores, ¿sí?, la sal pierde el sabor. No sé si a alguien le haya tocado probar una sal tal vez muy antigua, que estuvo en un lugar donde había mucha humedad, o qué sé yo. Y prueba esa sal y no sé, la echa ahí en unos huevitos, qué sé yo, en lo que se le antoje. Y lo prueba y dice, no sabe, échale más sal. No, ya perdió el sabor. ¿Sabe para qué sirve esa sal? Para nada. Si nosotros, hermanos, no cuidamos la doctrina, no cuidamos nuestra relación con Dios, el conocer a Dios y sobre todo el vivir conforme a su palabra, porque de nada sirve saber si no hacemos, ¿sí? Si no vivimos conforme a su palabra, estamos perdiendo o hemos perdido esa sal. Hermano, hermana, joven, adolescente, no te avergüences de decir que eres hijo de Dios. Lamentablemente ahora, les decía hace un momento, todos dicen que son cristianos. Bueno, pues ya no digas que eres cristiano. Di que eres evangélico ahora. Verás
Verás y no te van a identificar. Te van a decir, ah, eres de los hermanos, de los aleluyas. Evangélico. Ellos saben muy bien. ¿Sabe que ahora en el INEGI lo primero que preguntaban era, ¿de qué religión es? ¿Es cristiano? Y si usted dijo que sí es cristiano, a usted le pusieron junto con los católicos, con los mormones, en ese lugar. Pero si usted dijo que es evangélico, lo pusieron en el lugar correcto. Porque sí somos cristianos, hermano. Realmente nosotros somos los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Somos los que estamos esperando a Cristo y por los que Cristo va a venir. Pero lamentablemente en la sociedad, ahora para diferenciarnos, tenemos que decir que somos evangélicos. Y ahí se topan. ¿Sabe por qué? Porque los católicos, ni los mormones, ni los adventistas, ni todas las doctrinas falsas, ¿sí?, se llaman evangélicos porque ellos no predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nosotros. Lamentablemente existen las iglesias que fueron cristianas en algún momento realmente, pero que cayeron en apostasía y ellos se siguen diciendo que son cristianos, que son evangélicos y que son todavía hasta mucho más, un grado más elevado que la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque tienen revelaciones y tienen un montón de cosas que le fueron revelados al apóstol fulano o qué sé yo, pero no entremos en esos temas. Defendamos y prediquemos la sana doctrina y el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos el arrepentimiento, hermanos. Prediquemos el arrepentimiento que solamente es a través de nuestro Señor Jesús. Prediquemos de la salvación, que solo hay un camino y se llama Jesucristo, que no hay otra manera de ir al cielo, de llegar al Padre, si no es a través de Cristo. No es a través de ningún santo, no es a través de ninguna persona muerta, ¿sí? Porque todos los santos y vírgenes que les llaman ya se murieron y yo no tengo dato alguno de que hayan vuelto a resucitar, de que hayan resucitado, de que hayan vuelto a la vida. Solamente hay uno, y ese se llama nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Jesucristo Dios. Amén. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Y lejos, hermanos, de caer en un tiempo, en un sentimiento, a través de todo esto que está pasando, de estar callados, de estar encerrados, no solamente aquí físicamente, y no estoy diciendo que salgas a la calle y que empieces a tocar puerta por puerta, ahorita no es tiempo de hacer eso. Tenemos muchas maneras de predicarles a otros. Hay gente que está enferma, y no necesariamente el coronavirus. Hay gente que está enferma del alma, que está viviendo momentos muy fuertes en su corazón, que incluso está en depresión, que tiene una tristeza profunda, que está en abandono y que así se siente. ¿Sabes qué les hace falta? El Señor Jesucristo. ¿Y quién va a ir a predicarles si no somos tú y yo, la iglesia del Señor Jesús? Hagamos esto. No caigamos en un momento pasivo de pensar como si se hubiera suspendido en una empresa el trabajo. Ah, pues para nosotros también se nos suspendió el trabajo. Al contrario, mi hermano, hermana, joven, habla del Señor Jesús. Así como dedicamos tiempo para estar ahí en el Facebook y en el WhatsApp y en no sé qué tantas redes y poner cosas y pensamientos, dedica tiempo y expon tu situación y di quién eres. Tú eres un hijo del único Dios verdadero. Tú fuiste rescatado a precio de sangre, de una muerte eterna y llevado a vida eterna a causa de la obra del Señor Jesucristo. Tú expone esto ahí en tu muro en Facebook. ¿Sí? Hagamos esto. Le dicen challenge ahora o algo así. No lo hagamos por competencia. Pero hagámoslo. Pon ahí yo, fulanito, fulanita de tal, quiero expresarles, amigos y familiares,
que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios por causa de la obra que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Y yo viví un cambio que Él hizo. Porque el Señor me llenó y me llena de su paz, me llena de su gozo, me ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú sepas, ¿sí?, que el Señor Jesús dio su vida y que el Señor Jesús la dio también por ti. Y que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, este es el momento para que lo hagas. Hazlo, hermano, ponlo, anúncialo públicamente en el internet. Haz una llamada a tus amigos, a tus familiares y diles esto mismo. Háblales de tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu vida. No seamos una iglesia pasiva. No le pongamos like a los pensamientos bonitos que aparecen en el Facebook, que alguien más dice. No le pongas compartir a algo. No, tú habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que ser sal, ¿sí? Tenemos que dar sabor, tenemos que predicar el evangelio verdadero a este mundo. Y hay gente que tiene muchos contactos, que tiene muchos amigos, que puede hacer una llamada, que puede tuitear, qué sé yo, muchas redes. ¿Sí? No utilicemos este tiempo, hermano, como un tiempo, como lo hacen en lo secular. ¿Por qué no haces nada? Pues porque cerraron la empresa, cerraron la maquiladora, porque no hay trabajo. No. No, ese pensamiento no cabe en usted y en mí. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Y ahorita hay muchas personas que aunque publican ahí cosas muy bonitas y todo, están viviendo un vacío tan profundo, ¿sí? Pareciera y ponen ahí que son tan felices, ¿sí? Como aquella madre, ese ejemplo, ¿verdad? Aquella madre que pone la foto de su hijo y le pone ahí, oh, tú eres mi tesoro, ay, tú eres el todo para mí, eres mi rey, eres mi vida. Y el chamaco ahí diciéndole, mamá, tengo hambre, ya tengo mucha hambre. Y la mamá le dice, quítate de aquí, chamaco enfadoso. Ah, pero poniendo en el Facebook una cosa, pero viviendo otra. Hermanos, nosotros seamos atrevidos. El cristiano tiene que ser atrevido, ¿sí? Y si contamos con el respaldo del Señor Jesucristo, del Padre, y la dirección del Espíritu Santo y su palabra, tenemos las armas necesarias. Ay, es que yo me he sentido muy débil, pastor. Espiritualmente me siento muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Te voy a decir cuál es el problema del por qué te sientes lejos de Dios. Porque estás en una ociosidad espiritual. Servir a Dios es lo único que a ti y a mí nos va a mantener vivos espiritualmente. Nuestro servicio a Dios es lo que oxigena nuestra alma. Predícale a alguien de Dios. Predícale a alguien de la palabra, de la salvación, de nuestro Señor Jesucristo. Llévalo que se arrepienta a Cristo. Y dime cómo te vas a sentir después. Yo sé que la mayoría lo han hecho. Y saben que lo que estoy diciendo es cierto. Si tú y yo nos guardamos como la sal, ¿sí?, vamos a perder el sabor. ¿Sabes qué, hermano? No te arriesgues. Hermana, ve con tu esposo si no es cristiano. Hermano, ve con tu esposa si no lo es, con tus hijos, júntalos. Y diles quién eres. Diles, yo soy un hijo de Dios. Y soy hijo de Dios porque Él pensó en mí antes de la creación. Soy hijo de Dios porque Él me amó a mí primero. Y por ese amor envió a su Hijo, a mi Señor Jesús, a dar su vida. Y yo le recibí como Salvador, como único y suficiente Salvador. Yo le entregué mi vida a Él. Y desde entonces yo trato de obedecerle en todo. Yo me arrepentí de mis pecados, dejé mi vida pecaminosa. Y hoy yo te invito, esposo, esposa, hijo, papá, mamá, yo te invito a que tú hagas lo mismo. Pastor, pero es que yo ya se los he dicho muchas veces. Pues díselos otra vez.
No te canses. A tiempo y a destiempo, fuera de tiempo, no importa. No te canses de predicar el Evangelio. Es nuestro deber. Es nuestra necesidad. ¿Sí? Y digo que es necesario para nosotros, porque de otra manera vas a caer en un tiempo de estancamiento espiritual y emocional. Y te vas a sentir muy mal. ¿Estás viviendo tristeza? ¿Sí? ¿Estás viviendo estrés? ¿Estás viviendo preocupación? ¿Estás en una depresión? Sirve a Dios, habla de su palabra. Verás si no serás ministrado. ¿Quién dice amén a esto? Yo creo que todos, hermanos. Yo sé que usted ahí en su lugar, ahí en tu casa, en donde te encuentres, en el momento que estés escuchando esto, si eres hijo de Dios, tú estás diciendo amén. Pero que no quede en un amén, sino en ahorita mismo voy a comenzar a hacerlo. Y comienza a escribir, comienza a hacer las llamadas, comienza a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque necesitamos seguir siendo sus hijos y sus siervos en medio de toda situación. Esta situación que estamos viviendo ahorita es el principio. Vienen cosas más difíciles. ¿Sí? Vienen cosas más complicadas. Es probable que por meses no nos vayamos a ver en el templo. Es la realidad de las cosas. Ojalá nos den la noticia que ya en el próximo domingo, que el próximo mes. ¿Sí? Pero usted y yo no podemos estar esperando a lo que diga el hombre. Usted visualice esto hasta fin de año. Ay, pastor, ¿pero qué vamos a hacer? Ocuparnos de servir a Dios. Ocuparnos de conocer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque haciendo eso, predicando la palabra de Dios, ¿sí? Es que será más fácil que guardemos nuestra salvación. ¿Sí? Que no perdamos nuestra corona. Hermano, hermana, joven, adolescente, tú eres un siervo y una sierva de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios. Yo te animo en este momento, ¿sí?, a que cumplamos la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos de estar enfocados en que cuántos enfermos hubo hoy, que cuántos se murieron, que en qué etapa estamos, que qué es lo que... No, olvídate de esto. ¿Sí? Dios tiene el control de todas esas cosas. ¿Y cuántos hay más o cuántos hay menos? ¿Sí? Olvídate de eso. ¿A cuántos les has predicado? ¿Qué cuentas le vamos a llevar a Dios cuando estemos frente a Él de lo que hicimos en este tiempo que Dios, fíjese bien, ha permitido y ha provocado? Porque aunque el hombre tuvo que ver en todo esto, etcétera, hay muchas teorías que no vamos a tocar en este tiempo. ¿Sí? La verdad es que Dios es el que ha permitido las cosas. Nuestra pregunta debe ser, ¿para qué? ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros, sus hijos. Pues esto tiene que ayudarnos para bien. Así que predícale. Ya lo hice, vuelve a predicarle. Tal vez el corazón de esa persona no está como estaba hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 4 años, qué sé yo. Seamos una iglesia activa, no una iglesia pasiva. ¿Sí? El apóstol Pablo estuvo por años en la cárcel y su manera de enseñar y ministrar a las iglesias en distintas ciudades fue a través de cartas que tardaban semanas o meses en llegar. Y esas cartas, hermanos, ¿sí?, eran el medio de comunicación que había en ese tiempo. ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo si hubiera tenido Facebook, si hubiera tenido videoconferencias en vivo desde la cárcel con los romanos, con los corintios, ¿sí?, con la iglesia de Éfeso? Si hubiera platicado así en vivo con Timoteo, con Tito, con Filemón. Él usó los recursos que tuvo en aquel tiempo. Usted y yo usemos los recursos que tenemos en este tiempo porque son igual de válidos y son respaldados por nuestro Dios. Alabado sea Dios por todo esto. Yo quisiera que oráramos y en este día
pudiéramos presentarnos individualmente delante de Dios y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y lo voy a hacer, Padre. No importa que me borren que me bloqueen del Facebook. No importa que no me vuelvan a invitar a los eventos familiares. No importa que me corran del trabajo o que la compañera o el compañero ya no me hable. No importa que me vuelvan a decir que no. Yo quiero y necesito el gozo de predicar tu palabra, Señor, a aquellos seres que yo amo, a aquellos que me importan y a todos los que yo tengo, ¿sí?, considerados como gente importante en mi vida. Que yo considero que son muchos, hermano. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría? Es válido. Señor, lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Usted no se preocupe en tener todo preparado para poder hacerlo. Usted comience a hacerlo. Y cuando usted lo empiece a hacer, el Espíritu de Dios tomará de lo que hay en su corazón, de la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón, y la va a traer y comenzará el Espíritu de Dios, ¿sí?, a utilizar tu boca, tus manos, ¿sí?, todo tu ser, tu pensar, tu hablar, para que puedas expresar una palabra que va a ser usada para bendecir a la persona o las personas a las que se los estás compartiendo. Háblales de Cristo. Háblales de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué no oramos en este momento y le pedimos a Dios esto? Si tú tienes familia que está en apostasía, que fueron cristianos en alguna ocasión, pero que ahorita manejan y tienen y viven en doctrinas que están equivocadas, mira, no te engañes pensando que son salvos. Si parten, ay, pero es que son muy buenos, que mis papás, que mis hijos, que mis primos, que... Pero pues bueno, él ahora cree en esto y cree en aquello. Es lo mismo. No, si no es la doctrina sana, no hay salvación. Son doctrinas de perdición, de muerte eterna esas. A ellos también hay que predicarles el Evangelio y hay que enfrentarlos valientemente. Te digo, aquí se necesita valentía. Hay que enfrentarlos y decirle, estás equivocado. Estás equivocada. Necesitas arrepentirte y regresar a la sana doctrina. La doctrina que fue establecida por los sumos apóstoles que dejó el Señor Jesucristo y que fue explicada por el apóstol Pablo para toda la humanidad. Vamos a orar si te parece bien. Y si en tu corazón hay este deseo, aunque tu mente te diga no puedes, te conocen, saben bien que luego te van a echar en cara esto, te van a recordar aquello, te van a decir que sí, olvídate de todo eso. Piensa lo que Dios está pensando mejor. Y deja de pensar lo que tú pienses o lo que Satanás quiere que tú pienses. Tú eres un instrumento útil, de gran valor. Un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Sí? Y por nuestras propias fuerzas no podemos, es cierto. Pero tenemos a nuestro ayudador, al Consolador, al Espíritu Santo, para ayudarnos a hacer esta labor. Alabado sea nuestro Dios. Yo espero que usted diga amén ahí donde se encuentra. Así que vamos a orar y pongamos esta situación delante de nuestro Dios y pongamos sobre todo nuestra vida. Pon tu vida en las manos de Dios. Y di, hoy en la tarde, mañana, Señor, si tú necesitas ayunar, ponte a ayunar. Mas hago esta aclaración, no vas a ayunar por las personas a las que les vas a hablar, porque por esto no se ayuna. El ayuno correcto es por mí. Yo voy a ayunar para que mi carne y mis deseos carnales mengüen, se debiliten. Y lo que está en mi alma, la palabra y la presencia de Dios, se fortalezcan, crezcan. Para eso ayunamos usted y yo, conforme lo que dice la palabra de Dios. Así que oremos. Padre, en este día te damos gracias, porque tu palabra, Señor, es verdad.
porque tú eres verdadero. Porque hemos visto, Señor, hemos comenzado en esta etapa, Señor, nueva. Queremos entender cada vez más y estamos yendo a profundidades, Señor, en tu palabra. Que queremos y que necesitamos, Señor, en nuestra alma, porque el deseo nuestro eres tú. Te deseamos, te deseamos. Padre, hoy queremos presentar nuestra vida delante de ti. Si alguno nunca se ha entregado y nunca ha entregado su vida a ti, Señor Jesucristo, en este día, que Él pueda decir: Señor Jesús, te presento mi vida, te la entrego, te pido perdón por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Y me arrepiento, Señor. Y desde hoy yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida y te confieso como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús, creyendo en ti y en la obra que hiciste en la cruz. Aleluya. Pero también te pido por aquellos hermanos, hermanas, niños, adolescentes, jóvenes, donde quiera que se encuentran, Señor, son tu iglesia, son tuyos. Yo te pido por ellos, que ellos den testimonio, Señor, que podamos ser una iglesia, Señor, y no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia tuya, en los distintos países, estados, Señor, ciudades, donde están escuchando, Señor, esta palabra, que podamos ser una iglesia que predica, que enseña y que vive, Señor. Una iglesia que tiene ese sabor, que no ha perdido el sabor y que enseña la sana doctrina y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio verdadero, que es para salvación. Da, Señor, la sabiduría, da la dirección, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos, que tal vez nunca lo han hecho. Da a ellos, Señor, el poder presentarse ante la sociedad como hijos tuyos, pero no solo como hijos tuyos, como siervos tuyos, como siervos que están dispuestos, Señor, a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra, a hacer discípulos para ti, Señor Jesús, de la manera correcta, Señor, agradable a ti. Mi Dios, si son hijos tuyos, son siervos tuyos. Y si son siervos tuyos es porque tú les has dado, Señor, y les darás la sabiduría, la dirección para predicar tu palabra, para predicar el arrepentimiento, Señor, de pecados, a sus familiares, a sus amigos, a mucha gente, Señor, que has puesto, y no por casualidad, Señor, cerca de ellos, alrededor de ellos, en contacto con ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos, Padre, en esta bendita obra que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor. Padre, pongo en tus manos, Señor, a tu iglesia, donde quiera que se encuentren, a mis hermanos a la distancia, Señor. Los que están, Señor, lejos de esta ciudad, Padre, pero no lejos de ti, Señor. Ni estamos lejos, Padre, porque tenemos comunión a través de tu Espíritu Santo, porque tenemos algo en común, que eres tú, nuestro Dios, que somos hijos del mismo Padre y que hemos sido redimidos por el mismo Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy te alabamos y te bendecimos y damos toda la gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, ánimo. Ánimo. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate y resplandece. Hazlo. Hazlo. Es tiempo de hacerlo esto. A Él sea toda la gloria. Él te escogió y no se equivocó al escogerte. ¿Tú tienes algo único? ¿Sí? Que darle a esas personas. Y tienes una manera única de hacerlo. Por eso Dios te hizo como eres. Él te formó. ¿Sí? Y esa manera única, utilízala.
Tal vez no lo vas a hacer como otras personas, ni lo intentes. Hazlo como el Señor te dirige a hacerlo, conforme a su palabra siempre. Y verás los frutos. Y si no los ves, no importa, porque el principal fruto tú lo vas a tener, que va a ser ese gozo que Dios va a poner en tu corazón al estarle obedeciendo, al estarle sirviendo a Él. Gloria al Señor por esto. Alabado sea Dios, hermanos.